Ave María Purísima. Hoy, 1 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, fiesta que fue instituida por el Papa Pío XII en 1956, reemplazando la ya existente del patrocinio de San José, que había sido instituida por el Papa Pío IX en 1846. En este día vamos a hablar de la grandeza inconmensurable de San José, el primero entre los santos, ya que, como enseña San Bernardino de Siena, Dios da las gracias necesarias para las misiones que Él encomienda. ¿Qué misión encomendó el Eterno Padre a San José? La de ser padre nutricio, custodio, guardián, protector y defensor de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y el esposo virginal de la Madre de Dios. A misión tan altísima corresponden gracias inconmensurables, a las cuales San José respondió con entera fidelidad. La grandeza de San José la tenemos que ver primero como esposo de María Santísima. Preguntémonos, ¿Dios omnipotente preservó a la Virgen de toda mancha del pecado original, haciéndola inmaculada y colmándola con la plenitud de la gracia en el primer instante de su ser? Milagrosamente su perpetua virginidad al dar luz al Salvador del mundo. La elevó en cuerpo y alma a la gloria del cielo, evitándole la corrupción del sepulcro. La hizo madre y medianera de la gracia, madre de la Iglesia y la primera y especial cooperadora del Redentor en la obra de la redención. Dios omnipotente, que tantas y tan grandes gracias dio a la Virgen María, ¿iba a descuidar de darle el mejor de los esposos posibles? Por eso hemos de creer firmemente que San José fue preparado por Dios para esta inconmensurable misión de ser esposo virginal de la Madre de Dios. Verdadero esposo. Verdadero esposo que, como dice un piadoso autor, lo expresa tan maravillosamente diciendo: esposo de María. Con frecuencia he admirado la relación del arcángel Gabriel con la Santísima Virgen, su respeto, su abnegación inefables para con aquella de quien se puede creer fue el ángel custodio. Pero ¿tiene eso alguna semejanza aún remota con la comunicación sublime que implica este título y este cargo impuestos por Dios al más puro y más humilde de los hombres, San José, esposo de la Madre de Dios, de la Reina de los santos y los ángeles? Oh lazo sublime formado por el Espíritu Santo, lazo el más sagrado, después del que une la sagrada humanidad del Verbo a María, su Madre. Admirable semejanza formada igualmente por el Divino Espíritu entre esas dos almas. Armonía perfecta entre esos dos corazones, indisoluble alianza de dos virginidades, más hermosas que los astros del cielo. Abnegación profunda de dos vidas, la una para la otra, en dolores y gozos, gracias y virtudes, coronas admirablemente proporcionadas del esposo y la esposa, misterios inefables de pureza, de mutua correspondencia, de celestial amor, de respeto, de autoridad, de sumisión, de santidad, de gloria incomparables, que sólo podremos comprender en el cielo. Este matrimonio del todo santo y sagrado fue constituido para que el Hijo de Dios pudiera nacer en el seno de una familia, la familia como Dios la quiere, fundada en el matrimonio indisoluble de un varón y de una mujer.
de un varón del todo especial, San José, y de una mujer única, más amada por Dios que todos los ángeles y santos juntos, María Inmaculada. Sigue el piadoso autor. María pertenece a José y José pertenece a María, con tanta verdad que su matrimonio es muy verdadero, puesto que se han entregado el uno al otro. Mas, ¿de qué suerte se entregaron? Pureza y castidad, he aquí su triunfo. Se entregan recíprocamente su virginidad, y sobre esta virginidad se ceden un derecho mutuo. ¿Qué derecho? El de guardársela el uno al otro. Por supuesto, este matrimonio fue del todo virginal, ya que tenía como misión salvaguardar el secreto de la encarnación del Verbo y promover la defensa y custodia de Cristo Redentor. Esto nos tiene que hacer tomar una idea de la admirable santidad de San José. Dice el dicho español que el amor, si no los encuentra iguales, los hace. Y así, el amor entre la Virgen y San José, entre San José y la Virgen, los constituyó en entera semejanza. No podemos decir de San José que fuera preservado de la culpa original como María Santísima. La santidad no le habrá elevado el Eterno Padre para hacerlo digno consorte de su madre, la Inmaculada Madre de Dios, Reina soberana de los ángeles. Junto con el ministerio del matrimonio virginal, hemos de admirar el que San José fuera verdadero Padre de Jesús, Padre virginal del Salvador. Sabemos y entendemos que lo principal de la paternidad no es lo físico, carnal y biológico, sino la dedicación al crecimiento, a la custodia, al amor de aquel que se recibe por hijo. San José no es padre biológico, carnal y físico de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la siempre Virgen María, y que tiene por Padre solo al Eterno Padre del cielo, a Dios omnipotente. Sin embargo, Dios omnipotente, el Eterno Padre, lo eligió para que cumpliera en la tierra todas las funciones de Padre. Alimentara a Jesucristo, lo cuidara en su tierna infancia, lo formara en los usos y costumbres del pueblo hebreo, le enseñara a cantar los salmos y a trabajar en el taller, lo acogiera y protegiera en todo momento y fuera para él el Padre en todo el sentido de la palabra, excluyendo, por supuesto, el de la generación biológica. San Francisco de Sales maravillosamente explica este misterio. Leeré las palabras del Santo Doctor. Dice: acostumbro decir que si una paloma, para que la comparación sea más conforme a la pureza de los santos de quienes hablo, una paloma, llevase en su pico un dátil y lo dejara caer en un jardín, ¿no se diría acaso que la palmera que de él provendría pertenece al dueño del jardín? Pues si esto es así, ¿quién podrá dudar que el Espíritu Santo, habiendo dejado caer este divino dátil como divina paloma en el jardín cerrado de la Santísima Virgen, la cual pertenecía a San José en calidad de esposa, quién dudará, digo, que se pueda afirmar con toda verdad que esa divina palmera, Jesús, que produce frutos de vida eterna, pertenece por entero a San José? No se puede hablar de un misterio tan sublime de modo más delicado y profundo que lo hace el santo doctor de la Iglesia, Francisco de Sales. El mismo autor anteriormente citado, su vez, nos dice: Padre nutricio de Jesús, admiro las comunicaciones de los ángeles con el niño Dios, su alegría cuando cantaron el Gloria sobre la cuna de Belén, el respeto y el ternísimo amor con que iban siguiendo y lo servían. Mas,
cómo palidece todo eso cuando considero, oh venerabilísimo y amabilísimo santo, que sois su Padre nutricio, el Padre del Hijo de Dios, no solamente el Padre de la Iglesia, sino de un Dios, el jefe, no de la creación, sino del Creador del mundo, que quiso estaros sujeto, el guía, no de los astros celestes, sino durante el destierro en Egipto y la estancia en Nazaret, de aquel que tiene por nombre sabiduría infinita, el depositario de los dos tesoros más preciados del corazón del Padre eterno, su imagen viva, su sombra sublime, su amor, su dulzura, el representante de su paternidad, de su autoridad eterna, el eco de sus mandatos. Oh San José, protector y padre de Jesús, de la Iglesia y de mi alma, jamás quiero separaros en mi amor y mi veneración de aquella de quien os hizo Dios esposo, ni de su divino Hijo, que lo es vuestro también. Toda vez que ha nacido de esta Virgen Inmaculada, que es vuestro tesoro, toda vez que es fruto de esa tierra bendita, en la cual vos tenéis el derecho de propiedad. Pues bien, esposo de María Inmaculada, Padre nutricio del Hijo de Dios. Consideremos ahora cómo San José es patrono de la Iglesia Católica. Decía Santa Teresa de Jesús, como después leeremos, que pareciera que Dios nuestro Señor dio a algunos santos un patrocinio particular sobre algunas necesidades concretas. Por ejemplo, San Roque, abogado contra la peste, no de los perritos, sino abogado contra la peste. San Cayetano, para conseguir trabajo, a veces también para que nos dé ganas de trabajar. Santa Rita, para interceder en los casos desesperados y difíciles. Santa Lucía, las enfermedades de la vista, etc. Sin embargo, parece que San José tiene jurisdicción sobre todo, porque sobre todo lo más grande le ha dado el Eterno Padre, esa autoridad sobre Jesús y sobre María. Por eso San José fue reconocido patrono de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870, o sea, este año son 150 años. Patrono de la Iglesia Católica, ya que los mismos ministerios y cuidados que San José ejerció sobre Jesús, los debe ejercer sobre cada uno de sus miembros, los cristianos, sobre todo el conjunto de la Iglesia. Por eso, nunca descuidemos de encomendar a San José las más cuidadas necesidades de la Santa Madre Romana Iglesia, de pedirle por su exaltación y libertad, por la conversión de sus enemigos, por la pureza de sus costumbres y de su fe, para que siempre y en todo agrademos los hijos de la Iglesia a Jesucristo nuestro Señor. San José también fue declarado por el Papa Benedicto XV en el año 1920, el 7 de julio de 1920, como patrono particular de los moribundos, de los agonizantes, ya que tuvo la muerte más dichosa en los brazos de Jesús y de María. Por eso haremos bien en encomendarle a San José, entre las principales gracias que debe alcanzarnos, la gracia de morir santa y piadosamente, o sea, en gracia y amistad de Dios, de ser asistidos como Él por la Virgen Purísima y por nuestro Señor, y por supuesto por Él mismo, de ser verdadero patrono de los moribundos, guardián de los agonizantes y el que nos abra las puertas del cielo. La devoción a San José fue creciendo a lo largo de los siglos. En los primeros siglos casi ni se nombraba, solamente se hacía referencia a su matrimonio con la Virgen María, a su condición de varón justo, a su condición de guardián del Redentor. Así los evangelios
que nos cuentan la infancia del Señor. El más grande entre los santos no abre la boca, no emite sonido, porque es propio del varón justo guardar silencio y estar escondido. Modelo de profundísima humildad. A partir del siglo X, el siglo XI, algunos autores como San Bernardo comienzan a destacar su figura en torno al misterio de la encarnación del Verbo. En el siglo XIII, San Francisco de Asís, el seráfico padre, promoviendo el uso del pesebre, inventó el arbolito de Navidad, inventó el pesebre, pone la figura de San José, por supuesto, insustituible, porque es el que amparó a la familia sagrada, a la Virgen y a Jesús en el momento del nacimiento. Y desde allí comienza a desarrollarse cada vez más la devoción a San José. Va a ser San Bernardino de Siena y San Juan de Capistrano, santos franciscanos del siglo XIV, que extiendan su devoción entre el pueblo fiel. Pero Dios tenía reservado la función de ser la gran propagandista y promotora del culto a San José a una mujer, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, aquejada por terribles enfermedades y dolores, y por no menos graves tentaciones y peligros demoníacos, se encomienda con todo fervor a San José y experimentando su maravilloso auxilio, se hace la gran promotora de su culto, la gran impulsora de su devoción. Escuchemos a la Santa Doctora, no nos olvidemos que la Iglesia nos manda en la fiesta de Santa Teresa alimentarnos siempre de su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Obedezcamos a la Iglesia, alimentémonos de la doctrina de Santa Teresa. Dice la Santa en el libro de su vida, capítulo 6. Tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, su enfermedad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Miren lo que dice Santa Teresa. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este santo, de los peligros que me ha librado, así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, pero a este glorioso santo tengo por experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, síguele siendo sujeto en el cielo. Esto han visto algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, y también por experiencia, y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Si fuera persona que tuviera autoridad, miren qué humildad la de Santa Teresa, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Y sigue. Así que haremos bien en hacerle caso a Santa Teresa y cultivar la devoción a San José. Modos concretos de devoción a San José. Cada día encomendarnos a él con alguna oración, por ejemplo, las letanías aprobadas por el Papa San Pío X y colmadas de grandes indulgencias. Alguna oración invocando su protección para el trabajo, para el momento de la muerte, para la dificultad. Los devocionarios están llenos de oraciones a San José. Sobre todo la oración del Papa León XIII pidiendo por la Iglesia. En la semana, consagrarle los días miércoles y domingos. Los miércoles para pedir su protección, los domingos para darle gracias por su protección.
hacer memoria frecuente de sus dolores y gozos que resumen toda su vida, consagrarle el mes de marzo, que es el mes dedicado a San José, y por supuesto los días 19, que es la conmemoración mensual de su fiesta. En fin, el Espíritu Santo inspirará a cada uno cómo mejor honrar a San José. Ser solícitos en remediar y socorrer a los pobres, recordando las pobrezas y estrecheces que el santo sufrió en la huida de Egipto. Rogar y asistir a los moribundos que están bajo su patrocinio. Hoy, que es 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador y es el día de la fiesta de San José Obrero. A este respecto, dice el Papa San Juan Pablo II en la carta Redemptoris Custos del año 1989 sobre San José. Expresión cotidiana del amor en la vida de la Sagrada Familia es el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia, el de carpintero. Esta palabra simple abarca toda la vida de José. Para Jesús son los años de la vida escondida, de la que habla el evangelista tras el episodio del templo. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta sumisión, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de José. Jesús era llamado el hijo del carpintero. Había aprendido el trabajo de su padre en la familia de Nazaret. En el orden de la salvación y de la santidad, San José es ejemplo y modelo para las familias humanas, y lo es también análogamente el trabajo de Jesús al lado de José el carpintero. En nuestra época la Iglesia ha puesto también esto de relieve en la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo. El trabajo humano, en particular el trabajo manual, tiene en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la Encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo, sobre el que se ejercita su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Trabajemos pues así, unidos a San José y como él, por amor a Jesús y a María, por el bien de los hermanos y para la gloria de Dios.